Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Lo esotérico y la brujería son temas muy comunes en la actualidad. Hay tantas historias que existen de ello, pero pocas tan intensas como la que les narraré a continuación. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Durante toda mi niñez, estuve rodeada de cosas extrañas. Crecí en un ambiente esotérico bastante raro, porque mi abuela se dedicaba a la brujería y la adivinación. Mi madre había tenido 5 hijos, incluyéndome. Mi padre murió durante un terrible accidente en una planta de aceros y nos dejó una pensión que apenas alcanzaba, por lo que mi madre todo el tiempo tenía que trabajar y nosotros, sus hijos, salimos adelante como pudimos. Carentes de comida, educación, sobre todo atención y amor. Mi abuela tenía un trato especial conmigo. Estábamos bajo su cuidado, pero mis hermanos siempre fueron indiferentes y no le ponían tanta atención. La llamaban loca, le faltaban al respeto poniéndole apodos que me molestaban, porque la consideraba una vieja amable, y aunque fuera cierto que estaba un poco trastocada por su actividad de bruja, no era una mala persona, o por lo menos eso pensaba, ya que nunca me trató mal e intentaba enseñarme cosas. Ese extraño mundo esotérico en el que empecé a sumergirme constaba de cosas esotéricas, brujería de distintos tipos y prácticas que me generaban no solo asombro, sino mucho temor. Debido a que se materializaban cosas que siempre estaban ahí, como acechándome y mirándome todo lo que hacía. En principio imaginaba que era una especie de alucinación que tenía por oler tantos vapores raros o los humos extraños de los cigarros que fumaba, pero me ponían en un estado de relajación que me hacía imaginar o ver seres extraños y deformes, criaturas que andaban alrededor de la casa o que surgían de la oscuridad, debajo de las camas o las mesas en las que brincoteaban haciendo ruido con sus pezuñas. Lo cierto es que no sé si era buena o mala, pero mucha gente iba a consultarla, sobre todo señoras amas de casa que vivían en esa colonia popular, donde mi abuela tenía su casa. La mayoría eran personas que tenían escasos recursos, y en muchas de las consultas que le hacían era por amores, infidelidades o buena suerte en el juego. En esa colonia era común que la gente jugara lotería o juegos de azar para ganarse unos pesos. Casi todos los jóvenes y niños de ese sector fuimos de una generación desatendida, porque sus padres siempre estaban trabajando, buscando qué darnos que comer, pero irónicamente, esa falta de atención nos condujo hacia la locura y ser unas personas alejadas de la bondad, siempre resentidas con todo. Yo corrí con algo de suerte porque mi abuela era cariñosa conmigo, pero esa actividad que tenía iba enfocada principalmente a dañar a las personas y era cuando realmente se transformaba, pudiendo ver la verdadera esencia de su negra alma, carente de decencia. Poco a poco y con los años, me fui dando cuenta de todos sus alcances y lo que podía hacer. A veces me enseñaba ciertas cosas y trucos para que me fuera bien en la escuela o que la gente hiciera lo que yo quisiera. Por supuesto, nada funcionaba a veces, pero al pasar tiempo con ella era la intención, escuchando todos sus consejos. Hasta que llegó un punto en que descubrí que dominaba ciertas habilidades de espiritismo que me llevarían al terror y a ver la verdadera esencia maligna de los planos en los que caminaba. Ella dominaba una condición bastante extraña, era medium, algo que hasta el momento que lo vi no conocía, provocándome un terror tan profundo al estar cerca y sentir esa rara energía que sucedía cuando tenía sus prácticas espirituales. Era tan densa que tuve que ser curada de espanto durante varias semanas para recuperarme de un susto tremendo que sufrí.
Una tarde al llegar de la escuela, entré a su consultorio donde atendía a la gente. Ya eran sus últimos clientes los que esperaban, y siempre tenía de comer en ese cuartito del diablo, como lo llamaba. Me dispuse a comer un poco de pan y sopa de la que tenía hirviendo. En tanto lo hacía, pude mirar cómo hacía una especie de limpia a una señora que tenía distintos problemas. Según escuchaba, era dueña de un próspero negocio, pero sus hermanos intentaban quitárselo de alguna manera, por envidia o por ambición. La mujer refería que de pronto empezó a sufrir el acoso de un espíritu negro que no la dejaba comer ni dormir. Entonces la abuela intentaba trabajarla y la idea era sacarle a ese espíritu para guardarlo en una especie de cajita, como ella llamaba a unos cubos de madera que tenía en una alacena. Cubos que tenía trabajados con conjuros, cuerdas y papeles con escritos que no entendía. Según ella, todo eso servía para atrapar los malos aires, y una vez que se sellaban, no podían abrirse porque se liberaban las pestilencias, y eso era peligroso. No sé en qué momento la señora empezó a convulsionarse de una manera violenta y horrible, lanzando unos gritos roncos que te hacían estremecer y erizaban la piel de tan fuertes que eran. Emitía además distintas voces que salían de su garganta, maldiciendo y blasfemando en contra de Dios, además de retar a la abuela con palabras altisonantes, frases que me hacían llevarme las manos al oído para no escucharlas. Entonces, en un tono autoritario, ordenaba a aquello que estuviera dentro de la mujer para que la dejara y se las viera con ella, por lo que siempre mantenía la caja enfrente de la silla donde estaba. Entonces, y casi sin esperarlo, pude mirar cómo de la mujer salía algo extraño por la boca. Era como una especie de sombra grisácea que parecía separarse de ella y dirigirse a la cajita que tenía a sus pies. Pero por alguna extraña razón, aquella cosa se quedó estática, encima de todos, sin que nadie se diera cuenta. Yo sí la podía mirar. Podía ver que era una especie de espíritu o presencia bastante extraña, que estaba simplemente ahí, estática sobre todos. La mujer sentada en la silla permanecía desmayada en tanto la abuela tapaba la cajita y la amarraba con unas cuerdas rojas. Después, simplemente la metió en una bolsa de terciopelo negra y la guardó en una alacena que tenía y donde además tenía otras cajas que no había contemplado antes. Aquella presencia simplemente se desvaneció ante mis ojos y esa fue la primera vez que pude mirar a un espíritu verdadero, si es que se le puede llamar así. Otras veces, la abuela también se sentaba enfrente de la silla del consultante para hacer el mismo procedimiento y el espíritu se metía en ella. La descontrolaba, la hacía gritar cosas horribles y se transformaba en un ser que era totalmente ajeno. No podía reconocer su semblante y su voz cambiaba de una manera horrible. Era como si se transformara en un monstruo que poco a poco o de pronto se iba a levantar de la silla para hacerme daño o a las personas que estaban ahí presentes. Eso me hacía huir, aunque después empecé a observar mejor que ese era parte del trabajo que tenía que hacer para sacar los malos espíritus, los cuales vomitaba dentro de las cajitas. La gente a veces llegaba muy violenta, pero cuando se iban de ahí, su semblante era otro, muy tranquilo, y era porque mi abuela tenía la habilidad de sacar los malos aires de las personas. Su condición de médium le ayudaba, pero lo que más me sorprendía era ese proceso de un exorcismo poco común, pero efectivo. Cierta noche regresábamos de un convivio familiar. Mi madre había llevado a mis hermanos, y yo me quise quedar con mi abuela para ir a unos rezos que le estaban haciendo a uno de sus amigos recién fallecidos. Todo ese ambiente cercano a la muerte y oculto me tenían acostumbrada, y aunque nunca pensé en dedicarme a eso, la abuela mencionaba que tenía facultades para hacerlo. Por esa razón es que empezó a prepararme en muchas de esas actividades, pero esa no era mi vida. Tomé otros rumbos y no quise involucrarme con lo que hacía, porque era peligroso y malvado. Lo pude comprobar esa misma noche. Luego de llegar a su casa, mi madre ya estaba ahí. Mis hermanos dormían plácidamente como siempre lo hacían en la misma habitación. Como era temprano,
Me dispuse a ayudar a la abuela en sus preparados, mezclando alcohol, hierbas y otros elementos que usaba para hacer sus baños mágicos como les decía. En cierto momento, tuvo que salir a conseguir algo con una comadre suya que vivía a unas casas de ahí. Vendía veladoras y otras cosas esotéricas. Quedándome en su consultorio mientras mezclaba los elementos y la esperara para poder terminar y dormir. En tanto lo hacía, pude escuchar cosas que sucedían a mi alrededor. Los ronquidos de mis hermanos, las voces de personas andar en la calle o hablar sobre algo y unos golpecitos. Escuché unos pequeños golpes que no eran muy fuertes y eran continuos. Era como si algo estuviera moviéndose a mi alrededor, y ese ruido me hizo reaccionar, y al mirar mejor, me pude dar cuenta que esos ruidos en realidad eran pequeños golpes en la madera de alguno de los muebles que tenía la abuela. Con algo de lentitud y calma, me levanté para escuchar mejor y buscar qué era lo que estaba sonando. Miraba las figuras de yeso de la muerte y el diablo que estaban ahí. Fueron las primeras que observé porque a veces sentía que se movían. Luego estaban los santos de frente. Esos nunca hacían nada en realidad. Las decenas de veladoras colocadas en la esquina del cuarto en donde tenía los trabajos e iluminaban todo el lugar de una forma extraña, haciendo sombras y luces que le provocaban un ambiente macabro. Eso, lejos de asustarme, me gustaba en cierta forma, porque me hacía sentir tranquila, pero esos ruidos me ponían en alerta, y cuando por fin descubrí de dónde provenían, me quedé parada enfrente de la alacena, donde la abuela guardaba las cajitas que contenían los malos aires. El rechinido que hicieron las puertas de la alacena fue lento y bastante largo al momento de abrirla. En los estantes estaban varias cajitas de madera amarradas con mecate y algunas tenían papeles con cosas escritas. Aparte de todo eso no había nada más, nada raro, y todo estaba acomodado. Antes de cerrar las puertas, una de esas cajas se movió de un lado hacia otro, haciéndome brincar hacia atrás algo asustada, porque nunca había visto algo como eso. Esa caja estaba bailoteando y temblando, como si algo dentro quisiera salir. Sin imaginarlo y de un rápido movimiento, una de esas cajas se mueve del estante y cae al piso haciéndose pedazos. Si lo mirabas te dabas cuenta que dentro de esa caja no había nada, así que me acerqué y pensando que mi abuela me iba a regañar, quise limpiar el desastre tomando una escoba y un recogedor que había por ahí. Pero antes de tomar la escoba, pude escuchar detrás un gruñido escalofriante y profundo que me hizo temblar tan solo de escucharlo. Después el gruñido se hizo más lento, sintiendo que algo me tocaba la espalda hasta afianzarse de uno de mis hombros. En ese momento, siento una oleada de dolor que me invadió por el agarre. Era lacerante y ardía mucho, por lo que volteé a mirar qué era lo que me estaba haciendo daño. Con espanto, vi que eran unos largos dedos que estaban coronados con unas uñas negras y gruesas que se clavaban en la carne de mi hombro. El grito sonoro que di quizá fue escuchado hasta la calle, porque casi me desgarro la garganta al momento de hacerlo, y aún seguía mirando sus malditos dedos que no se quitaban de mí. Lo único que hice fue intentar correr hacia el otro lado, pero el dolor ahí estaba. Sentía quemar mi piel y los gruñidos no cesaban. Me fui asustada a acurrucar a un rincón. Pude darme cuenta por breves segundos que aquello que me hacía daño y gruñía horrible era la negra presencia de algo que estaba ahí parado, en medio del cuarto, mirándome con unos ojos desprovistos de párpados. Tenía una boca sonriente, unos dientes que brillaban por la luz de las velas. Eran afilados y largos. Su piel peluda parecía indicarme que no era algo humano. Mis gritos y llantos se mezclaron llevándome las manos al rostro para evitar mirar aquello. No sé cuánto tiempo pasó, que escuché cómo los pasos y los gruñidos se acercaban más a mí. Eran guturales, constantes, como si intentaran hablar y decirme algo entre esos malditos dientes. Los gruñidos se hicieron aún más roncos y sonoros, provocando que el piso se abriera ante mí, hasta que finalmente se callaron. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que alguien me tocaba,
y empecé a manotear para quitarme el agarre, pero al escuchar la voz de mi abuela muy mortificada, al abrir los ojos me di cuenta que estaba ahí, frente a mí, preguntándome qué había pasado. Tan solo la abracé y no quería separarme de ella. Al momento que le dije lo que había sucedido y señalar la caja que se había roto, ella con unos ojos llenos de preocupación y un rictus de miedo que jamás voy a poder olvidar, tan solo me dijo que debía salir de la casa junto con mi madre y mis hermanos, que debíamos despertarlos porque no era seguro que estuviéramos ahí. Un mal aire se había liberado y por mucho era el peor de todos los que ella había sacado. Después de mucho pensar, recordé bien esa cajita. Se la había puesto a un hombre que la fue a buscar para una limpia. Era un tipo con mucho dinero, porque tenía una camioneta lujosa y lo acompañaba un séquito de hombres armados. El señor claramente se dedicaba a cosas ilícitas y decía que le habían puesto una brujería muy poderosa y buscaba a la abuela para que se lo quitara. Pero el espíritu negro que tenía dentro era tan poderoso que la abuela tuvo que apoyarse con otras compañeras que, como ella, practicaban la brujería. Lo último que recuerdo de esa limpia es que estaban varias personas reunidas en torno al hombre, intentando ayudarlo y sacándole el mal aire dentro de él, hasta que finalmente pudieron lograrlo, pero casi les cuesta la salud y la cordura a todos los presentes, incluyéndome. La caja la iba a conservar ahí hasta que pudiera enterrarlas con las demás, pero nunca imaginó que aquella cosa fuera a liberarse. Ahora todos los que estábamos ahí, incluida ella, estábamos en riesgo de pescar esa maldita entidad que se había escapado. Había corrido con suerte, aunque esperaba ver las heridas en mi hombro. Tan solo tenía unas marcas rojas. No estaba sangrando de ningún modo, pero el miedo que me invadió fue bastante grande. Así que de inmediato corrimos a despertar a todos, y sin dar explicaciones, mi abuela le dijo a mi madre que debíamos salir de ahí, porque corríamos peligro. Ella, impaciente y temerosa, se puso a discutir con la abuela, pidiéndole que dejara de hacer todo aquello, que todas esas actividades habían dado cuenta del abuelo y mi padre, que de ningún modo iba a permitir que todo lo que le rodeaba nos afectara a nosotros. Tuvimos que salir en medio de la madrugada. Los perros de la colonia comenzaron a ladrar interminablemente y empezamos a escuchar gruñidos escalofriantes provenir del interior de la casa. Mientras nos alejábamos, ella se quedó afuera, esperando a que llegaran sus amigas para hacer rezos y limpias que ayudaran a poder expulsar o correr a aquella entidad que estaba ahí. Nunca supe si lo lograron. No sé si todo aquello que hizo la abuela funcionó. Esa vez nos fuimos a dormir con una tía a la que mi madre le contó todo lo que había sucedido. De igual forma, se quejó de la abuela por tantas cosas horribles y raras que hacía. Esa noche no pude dormir bien. Tenía todavía la sensación ardiente de los dedos clavándose en mi hombro y los gruñidos. Al rayar el alba, mis hermanos de inmediato se prepararon para irse a trabajar al igual que mi madre. Ella no quería llevarme con mi abuela, dejándome con la tía en tanto regresaban, y nos poníamos a pensar qué íbamos a hacer. Recuerdo que era sábado. Estaba angustiada porque quería ver a mi abuelita. Al poco rato llegaron unas personas que eran vecinos con la mala noticia de que la abuela había muerto. Sentí una profunda desesperación y tristeza. Quería verla, saber qué era lo que había pasado. La única persona que de verdad me atendía y me quería fue ella. Me la pasé imaginando que murió por causa de esa maldita entidad que escapó, sintiéndome un poco culpable. Su funeral fue una de las cosas más extrañas que he podido experimentar en mi corta vida. Era un día tormentoso y tuvimos que velar el cuerpo en su casa porque no teníamos dinero para una funeraria. Todo el tiempo que estuvimos ahí, los perros y las risas extrañas podían escucharse alrededor, provocando el espanto y el asombro de propios y extraños que decían que mi abuela era una emisaria del diablo y que éste había ido a su funeral para llevársela. No podía estar tranquila porque en todo momento miraba la presencia que me había atacado. Aún estaba ahí, entre sombras, mirándonos a todos. En cierto momento, al acercarme al ataúd para darle el último adiós a la abuela,
Al mirar por la tapa, pude ver esa presencia oscura dentro del ataúd, junto al rostro de la abuela. Era como si sus ojos se asomaran entre la tela donde descansaba su cabeza, y los gruñidos que escuché me hicieron estremecer. Algo no andaba bien. Algo había ocurrido, y ni mi madre ni mi tía jamás me dijeron de qué había muerto la abuela. Ya no querían involucrarse más en las actividades que hacía en vida. Al momento de enterrarla, cerramos un capítulo en la vida de la familia. Toda la gente que atendía no podía creer de su fallecimiento. Con el tiempo vendieron la casa de la abuela y sacaron todas sus cosas esotéricas al patio para quemarlas. Pero extrañamente, las cajitas ya no estaban en la alacena. Alguien se las había llevado. La última vez que fuimos por nuestras cosas, al retirarnos, me di cuenta de que esa negra entidad que había liberado aún seguía en la casa, y estoy segura de que aún sigue ahí. Aunque se vendió, está en total abandono, y hasta hace pocos días he visto que andan trabajando para derribarla, pero han pasado meses y solamente han quitado puertas y ventanas, dejando la construcción de una manera que al pasar y verla, te da un miedo insoportable y que cala hasta los huesos. A veces y por breves instantes, siento que esa maldita cosa está observándome, escondido en los rincones ruinosos. Con los años me olvidé del asunto e hice mi vida alejada de todas esas ideas y de alguna forma bloqueé los recuerdos para no pensar más. Pero el destino y la casualidad me hicieron regresar a ese lugar una tarde y a ver lo que quedaba del lugar. Todo lleno de maleza y basura, me remontó a la infancia, a los momentos horribles que viví. Según los vecinos, los dueños que habían comprado el lugar habían muerto de manera trágica al intentar arreglar la casa, y todos los indigentes que se metían a pernoctar en ese lugar salían despavoridos por las noches o amanecían muertos. Antes de irme y que me envolviera el torrente de recuerdos, pude observar movimiento al interior. Pude distinguir un par de ojos llameantes que me miraban fijamente. Comprendí que esa entidad estaba ahí entre las ruinas, esperando quizá un cuerpo al cual habitar. Un cuerpo que quizá sea el mío o el de otra persona, que tenga una condición como la mía, de ver la maldad y todo lo que habita en otros planos de la realidad. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.